Las 7 claves para entender el cerebro de tu hijo. A veces me pasa. Mi hijo hace una rabieta y por dentro siento que algo en mí también se desborda. Respiro, intento mantener la calma, pero me pregunto, ¿por qué reacciona así? ¿Qué estoy haciendo mal? Y en esos momentos me gustaría poder ver lo que pasa dentro de su cabeza. Lo curioso es que no se trata de un misterio imposible. El cerebro de nuestros hijos tiene sus propias reglas, su propio ritmo. No está roto ni es un misterio sin solución, simplemente está en construcción, como una ciudad llena de caminos que todavía no se conectan del todo. En este video de Hogar Dulce Crianza hablaremos de algo que transforma por completo la manera en que entendemos el comportamiento infantil. Las 7 claves para entender el cerebro de tu hijo. Porque cuando comprendemos cómo funciona, dejamos de sentirnos policías que castigan y nos convertimos en guías que enseñan y acompañan. Y quizá te sorprenda descubrir que detrás de cada berrinche, de cada no quiero o incluso de esos silencios que no entendemos, hay una parte de ese cerebro intentando construir algo nuevo. Lo que hoy parece un caos, en realidad puede ser una oportunidad para enseñarles a calmarse, pensar y amar. Quédate conmigo hasta el final, porque entender esto no solo cambia la forma en que criamos, cambia también la forma en que nos miramos a nosotros mismos como padres. Sin más, comencemos. Dulce Crianza. El comportamiento de un niño casi nunca es maldad ni manipulación. Muchas veces son la forma en que su cerebro, que todavía está en construcción, intenta decirnos algo sin palabras. Cuando empezamos a mirar su conducta desde ahí, dejamos de sentirnos policías que castigan y nos volvemos guías que acompañan y enseñan. Pensemos en la mente de nuestros hijos como una ciudad que apenas está en construcción, con obreros trabajando día y noche para construir principalmente su red de autopistas y conectar cada parte de esa ciudad. Su cabeza es una obra en proceso. Hay zonas terminadas, otras en reparación y unas cuantas todavía sin terminar. Sin embargo, aun cuando esa ciudad está en plena construcción, cada abrazo, cada palabra, cada mirada o gesto amoroso deja huellas duraderas. Lo que hoy parece una tontería para un adulto, para esa ciudad puede ser un pilar. Y aquí viene algo esperanzador. Ese cerebro tiene un superpoder, la plasticidad. Cada experiencia repetida moldea las autopistas neuronales. Si un error recibe apoyo, el cerebro aprende error igual a oportunidad. Si recibe gritos, graba error igual a peligro. Nada está totalmente perdido mientras sigamos enseñando con presencia y afecto. Entonces, lo primero que debemos entender es que el cerebro del niño no es una versión miniatura del nuestro, porque esa obra en construcción significa que hay una asimetría estructural. Por un lado está el sistema límbico, que puede ser algo así como una alarma de incendios hipersensible, pura reacción, y por otro lado, está la parte del cerebro que debería funcionar como los bomberos que apagan ese fuego. La corteza prefrontal, que no termina de madurar incluso después de los 20 años. Para entenderlo mejor, veamos lo que pasa en esos momentos difíciles. Por ejemplo, una rabieta porque no le compras algo a tu hijo. Esas dos fuerzas dentro del cerebro, la amígdala y la corteza prefrontal, entran en acción. La amígdala, la alarma, se enciende cuando hay miedo o frustración. La corteza prefrontal, en cambio, ayuda a pensar antes de actuar, a ponerse en el lugar del otro. Pero como aún no ha madurado del todo, los niños sienten sus emociones más intensamente y no saben controlarlas. Así que, cuando algo los frustra, su amígdala declara incendio y sus bomberos internos todavía están en entrenamiento. Su corteza prefrontal llega con un balde y mucha buena intención, pero aún no conecta bien la manguera. En fin, muestran su inexperiencia. Por todo esto es necesario entender que cuando tu hijo sufre una rabieta, generalmente no te está desafiando, no es manipulación, es literalmente una incapacidad neurológica. La rabieta no es una estrategia, es un desbordamiento. Lo que sucede es que no sabe cómo apagar el incendio porque el incendio se extendió demasiado. Su cerebro ha sido secuestrado por la amígdala y entonces te está pidiendo tu estación de bomberos más experimentada, es decir, tu corteza prefrontal prestada, y más específicamente te está pidiendo tu calma para apagar ese incendio. Vayamos a esta típica escena de un día cualquiera en el supermercado. Tu hijo mira una galleta. Tú como que no se percata de lo que sucede, sigues tu camino con el carrito intentando conseguir esa oferta de verduras que viste en el catálogo. Y entonces comienza el llanto por las galletas. Todo este caos desde afuera parece un capricho, pero dentro del cerebro de tu pequeño comenzó a arder el fuego emocional. Entonces pedirle cálmate ya es como pedirle al aprendiz de bombero que llegue con un balde de agua que apague todo el fuego él solo. Y eso sabemos que es casi imposible. Entonces en ese momento lo que tu hijo más necesita es tu corregulación, tu voz baja, tu respiración lenta, tu mirada serena, tu calma le dice, estás a salvo, hijo, mucho antes de que tus palabras. Allí tú estás haciendo la corteza prefrontal de tu hijo. Visto así, cambia radicalmente el papel del adulto.
Ya no eres la policía que castiga una mala conducta. Dejas de ser un corrector de comportamientos para convertirte en un arquitecto emocional. Tu trabajo no es reprimir la emoción, sino ayudar a construir las estructuras cerebrales que le permitirán a tu hijo, con el tiempo, gestionarla por sí mismo. Tus bomberos experimentados están entrenando a esos bomberos inexpertos. Entonces, está claro, tu forma de responder a esa rabieta está cableando el cerebro de tu hijo. Cada interacción moldea físicamente su mente. Por eso, cuando el ambiente se llena de gritos o amenazas, su cuerpo entra en modo defensa, y las hormonas del estrés, como el cortisol, inundan su cerebro. El resultado, el niño asocia el mundo con peligro, afectando su atención y su capacidad de aprender. Es como si se construyeran autopistas directas hacia la amígdala. En cambio, si tu respuesta ante la rabieta es calma y tranquilidad, activas circuitos de seguridad, oxitocina, serotonina, y eso genera confianza. Así, el cerebro de tu hijo aprende que, incluso en medio de la tormenta, hay un refugio posible, tú. Y entonces comienzan a construirse autopistas hacia la corteza prefrontal. Estás enseñando a esos bomberos cómo actuar ante el incendio. Ahora llegamos a este punto donde hablaremos cómo llevar a la práctica todo esto que hemos mencionado. Entonces se definen 5 herramientas concretas para favorecer ese aprendizaje en los niños. En primer lugar está el hecho de validar la emoción, que a primera vista suena a darle la razón en todo. Si grita porque quiere helado para cenar, decirle, entiendo que quieras helado, mi amor, parece contraproducente. Es una confusión muy común, pero la distinción es crucial. Validar no es ceder. Y aquí viene la explicación. Validar no es estar de acuerdo con la demanda, sino con el sentimiento. Es decir, debemos separar el sentimiento de la conducta. Decir, entiendo que estás muy enfadado, mi amor, porque te apetece mucho ese helado y te he dicho que no. No es lo mismo que darle el helado, para nada. Lo que le estás comunicando es te veo, lo que sientes es real. No estás solo con esa frustración y eso a nivel neurológico calma mucho la amígdala, permite que el corte prefrontal se reconecte. La regla de oro que dan es validar primero, corregir después. Entonces, validar es el primer paso para calmar la alarma. Si pretendemos educar sin validar, es como intentar apagar un incendio con un megáfono. Mucho ruido, poco resultado. En segundo lugar, hablamos de nombrar las emociones como algo esencial. Decir, parece que estás frustrado, mi amor. Creo que te sentiste solo. O eso que sientes se llama decepción. Parece que es algo innecesario y poco efectivo, pero es todo lo contrario, porque cuando le enseñamos a dar nombre a la emoción, se activa en el cerebro del niño la zona del lenguaje. Y esto conecta la emoción con la razón. Pero tú te preguntarás, ¿por qué eso es tan poderoso? ¿De verdad el simple hecho de decir, veo que estás frustrado, cambia algo a nivel cerebral? Y la respuesta es sí. Cambia muchísimo porque el lenguaje es una función superior del bombero. Cuando un niño está atrapado en esa emoción pura de la amígdala, no tiene palabras, solo sensaciones. Es como un torbellino. Entonces, al ayudarle a ponerle un nombre, esto es decepción, parece que estás nervioso. Le das una herramienta para que el corte prefrontal tome el control. Estás trasladando la energía de la parte reactiva a la racional. La palabra es la llave. En tercer lugar están las rutinas, ese soporte invisible del cerebro. Las rutinas no son una prisión, sino una melodía repetida que da seguridad. Cuando el niño sabe qué esperar, su energía se destina a explorar y disfrutar, no a anticipar el peligro. Una rutina predecible, saber qué viene después, elimina la incertidumbre. El mundo se vuelve seguro, y eso reduce la ansiedad y libera recursos mentales para lo que de verdad importa, aprender y jugar. Y hablando del juego libre, esa es la cuarta herramienta. Muchos lo describen como la actividad más seria de la infancia, pero seamos sinceros, muchos padres sienten la presión de las clases extra, de los idiomas, y a veces el juego libre parece una pérdida de tiempo, pero nada más lejos de la verdad. El juego libre es un laboratorio de vida, un gimnasio emocional y cognitivo. No es una pausa del aprendizaje, es la forma más elevada de aprendizaje. Piénsalo. Si juegan a médicos, ensayan la empatía. Si construyen algo juntos, negocian, resuelven conflictos, gestionan la frustración. Cada minuto de juego es un ladrillo más en la arquitectura de sus habilidades sociales. Ahora, es importante no confundir el juego libre con el juego en las pantallas. Debemos entender que hay 3 pilares que alimentan ese cerebro en desarrollo. El juego libre sin pantalla, el lenguaje compartido, como hablar, leer juntos, y el contacto físico. No hay juguete más poderoso que un adulto jugando sin mirar el celular. Estos momentos simples
siempre liberan dopamina natural, fortalecen la atención y construyen una base emocional sólida. Es por eso que conviene cuidar los estímulos digitales. La dopamina que generan las pantallas es intensa y rápida. Si hay exceso, el cerebro se acostumbra a la gratificación inmediata y se impacienta con todo lo que tarda. Por eso no es un castigo limitar pantallas, es una forma de proteger su capacidad de esperar, imaginar y disfrutar del silencio. Un niño frente a una pantalla es como un cerebro haciendo fila en la montaña rusa de la dopamina. Lo entiendo muy claro. Es más profundo de lo que parece y llegamos a la última clave. Ser el ejemplo, el espejo. Esta, sin duda, es la más difícil, la que más vértigo da, porque todo esto no sirve si no damos el ejemplo. Nosotros, los adultos, somos el espejo donde se graba el aprendizaje de los niños. Podemos decir 1000 veces, no grites, pero si cuando nos frustramos somos nosotros quienes gritamos, el mensaje que reciben es otro. No hay mejor tutorial que ver a un adulto respirar hondo antes de gritar. Tu calma tiene más seguidores que cualquier influencer. Ahora, cuando un adulto se equivoca, tiene la opción de pedir perdón y cuando lo hace también enseña algo muy poderoso que cualquier discurso, la humildad y el autocontrol. Debemos ser conscientes de que la forma en que le hagamos hoy a nuestros hijos se convertirá en su voz interior mañana. Y si alguna vez sientes culpa por haber gritado o perdido la paciencia, recuerda, la neuroplasticidad siempre deja espacio para reparar. Decir, ayer reaccioné muy mal, mi amor, pero estoy aprendiendo contigo, le enseña más que 1000 teorías, porque crear con conciencia no es nunca crear sin errores, crear con presencia y reparación. Cada día, cada mirada, cada abrazo largo es un pequeño ladrillo en su seguridad emocional. No necesitan padres perfectos, sino padres disponibles, que sientan, que vuelvan, que respiren antes de gritar y que acompañen después. Porque al final, crear no es moldear un carácter a la fuerza, sino ayudar a construir un cerebro que sepa calmarse, pensar y amar. Hasta el próximo video. Dulce crianza.